Continuamos en la receta médica de la Z. Hoy tenemos Ay, aquí papá, en esto la no está radio. fácil. No, no, esto no se aguanta, ¿no? Mira, teníamos dos invitados estrellas, parte de la receta médica de la Z. Uno que habla de los intestinos y otro del cerebro. Pero lo que tú no sabes, que ahora mismo el tema más bonito que hay entre intestino y cerebro es la microbiota. Ah, sí. Y cómo las enfermedades, tanto mentales como muchas enfermedades neurodegenerativas y esa cosa, hay una serie de enfermedades nuevas en la neurología que son las Sí. enfermedades mitocondriales y todas esas cosas. Ana Robles, que eso es Un mundo. interesantísimo. Entonces tenemos nosotros aquí al doctor Sidney Espinosa, gastroenterólogo, y la doctora Ana Robles, ¿Y neuróloga, tú crees que profesora de Amaury, de Claro, neurología. claro. una claro. niña? Yo no he sido, no ¿Tú no tengo, eres profesora mía? no, porque yo soy de Por la la edad no era. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Pontificia Universidad Y yo era Católica. profesora de INTEC. Ah, de INTEC. Sí. Ok. Pero tú nos das clase cada vez que vienes aquí, Ana. Eso sí. No, Eso no, sí. yo aprendo con ustedes y No, con el no, público. no te hagas la humilde, que tú eres del Cibao Central, tú eres tipo Hipólito, que eres de la Verduga. Así que déjate de eso. Una Ana, verduga, eso es la verdad, Ana, Ana. hoy, O sea, hoy ustedes tienen que venir, pero no sé, porque Ana viene el pólipo. a hablar de, bueno, el pega, el pólipo, del cerebro de papá. ¿De papá? Sí. ¿El de Hipólito, ¿el de Llegó Papá? No. Ah, ok. Porque como viene el El Día de cerebro los de Padres. los padres. Sí. Pero hay algo que él tiene más miedo. ¿De qué? Hay una palabra que está de moda Ajá. y que a todo el mundo le tiene miedo. Pólipo. Un pólipo. Un pólipo. Sí. Pólipo Mejía, ¿no es? No. Ah, ¿eso no es papá? No. Bueno, Sí, pues, vamos a hablar de papá y de pólipo. Sí. De Hipólipo, que es papá. Óyeme, tú no puedes negar que tú eres un PRDista Un empedernido. repetista. En PRDista. Pero aquí el único que está dando gritos desde anoche es el empleado del gobierno. Pero porque eres Que- leonelista. no, el otro. ¡Ah! El que es presidente de un partido y empleado del gobierno. No, Dije, ese se debe ir le sacaron un meme de inmediato. un meme. Oye, ahí, la gente es dando mala. grito, "Uy". La gente es mala. ¿Tú te acuerdas cómo No, la decía? gente no es mala, el pueblo es sabio. El chavo. La ¿Tú gente es te mala. acuerdas cómo hacía el chavo? Sí. Le ponen decir que yo solamente negocio si es con Danilo. No, le ponen a Danilo en otra. No voy. Y dice, yo estaba borracho. Yo no dije eso. Ana, ¿y es diferente el cerebro de papá al cerebro de mamá? Es un Porque ya coito tú hablaste del cerebro de mamá. Sí. Mira, aunque el código genético con más de 30.000 genes que compartimos, la diferencia es tan mínima, pero eso determina una cantidad de cosas cómo se configuraría el cerebro del papá y de mamá que son estructural, funcionalmente y biológicamente diferentes. Porque hay áreas cerebrales que tienen que ver con los procesos emocionales, con una serie de cosas que están de una manera así. Por ejemplo, el cerebro del hombre es un 9% más grande que el de las mujeres. Ok. Pero eso no quiere decir que ellos sean más inteligentes que nosotros, sino es que nosotros tenemos cierta concentración de células y circuitos en determinadas áreas que hacen que seamos diferentes. Pero el cerebro no es tan fijo como se pensaba y hay una neuroplasticidad muy importante y que no solamente va a depender de la acción de las hormonas y de los neurotransmisores, sino se necesita el contacto físico y se necesita una serie de cosas que transforman esos circuitos que van a determinar muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, en la paternidad. Porque a veces los hombres no saben que la paternidad los cambia a su cerebro de una vez y para siempre. Y eso depende de una serie de procesos desde el primer momento en que ese hombre sabe que su mujer está embarazada. Wow. Ellos hacen un cuadro de inquietud, de intranquilidad, y ellos se sienten
en lo que ese cerebro se va organizando, pero tienen una particularidad diferente a nosotras, es que ellos no lo expresan. Oh, Los hombres no para expresan variar. porque a veces ni se sienten raros, o sea, les sorprende que van a ser padres, eso le toma de sorpresa y eso genera en ellos eso. Pero posterior, Ahora, los números dominicanos no hablan de eso. Los números dominicanos dicen que en este país lo que se habla es de paternidad irresponsable. Paternidad Este es un- irresponsable. irresponsable, porque este es un país donde solamente creo que es el 32% de los hijos viven con los padres, porque viven el 72% es uniparental y entonces como un 32% que vive con los padres. sí, pero fíjate una cosa, Héctor, así es. Pero no solamente en República Dominicana hay padres Ok. irresponsables. No, claro que no. Pero no solamente es el tipo de responsabilidad que nosotros conocemos, sino cómo se va a establecer el vínculo entre y cómo se van a sincronizar ese cerebro masculino y ese cerebro del bebé. Sí. No solamente con lo que hablamos de las famosas hormonas parentales que lo conforman, la oxitocina, la testosterona y la prolactina. Sí. Tú necesitas el contacto físico con el bebé. Entonces, cuando el hombre O sea, es química, el amor es química. es química, entonces cuando ¿Por tú... qué la gente no es tan humilde y entiende que esa es la realidad? Así Que es. la vida y las relaciones es solo química. Pero hasta tú lo admites. ¿Eh? Mira qué lindo. Mira una cosa. Es hermosa la entonces creación. cuando los padres, míralo a él, cuando los padres están en ese periodo, yo voy a ser papá, cometen el error de revisar internet, de preguntar acerca de la paternidad. Cometen Y el solo error. hay, y entonces cuando ellos deciden acompañar quizás a su pareja con el bebé, y ellos ven en su primera sonografía, y no vamos a hablar de sonografía, porque cuando yo nací no había sonografía, No, sino no. cuando el bebé comienza a moverse y Ay, quizás que lo el pueden padre ver y tocar. lo toca. Uy. Eso es como una varita mágica. Pero fíjate que ha comenzado un tema de un proceso de un cerebro que quiere ser masculino, que quiere adaptarse a que va a ser papá. Entonces, cuando dicen que cuando el corazoncito del bebé late, es como si fuera una vara mágica para establecer ese vínculo con el papá. Entonces ya el hombre se hace conciencia y dice, soy papá. Soy papá. Soy papá. No voy a ser, soy. Soy padre. Entonces, por así decirlo, esa ansiedad que ellos guardaban por un tiempo, los hombres, por supuesto, por la cultura y una serie de cosas, entonces eso se ve, vamos a decir, es parte del proceso ya, y eso ocurre más o menos a la 6ª semana aproximadamente Del embarazo de su compañera. del embarazo, no vamos a decir exactamente. Entonces, eso ocurre. Una de las cosas más interesantes que está sucediendo en la medicina postmoderna, y yo sé que Ana la maneja a través de la neurología, que es, por ejemplo, nosotros llamamos la psiquiatría de precisión, la medicina de precisión, la neurología de precisión, es hacia dónde vamos. Fíjate que en vez de estarse divorciando las especialidades, Así es. lo que Sí. se están es maridando. Acercándose. Fíjate como ya, hoy oí yo a un tipo por ahí decir que el problema de la droga era un problema neurológico, que no era ni psiquiátrico ni psicológico. Hace 30 años se planteaban esos postulados. Pero es que no es que es neurológico, es que es del cerebro. Es el cerebro. Y el cerebro le mete en mano 3 especialidades, lo que tenemos que entender. Sí. No es que el cerebro del neurólogo está 100% dividido del cerebro del psiquiatra, ni mucho menos. Es más, hay cirugía, hay procesos quirúrgicos fuera de las cosas tradicionales, que los neurocirujanos le meten mano a trastornos conductuales, a trastornos del movimiento. Eso es así. La neurocirugía funcional Exactamente. es completamente diferente a la neurocirugía tradicional. Lo que vamos a hacer, Amaury, es que el doctor Sidney Espinosa, que venga tiene por una los pólipos, emergencia. exacto, tiene una emergencia, pero hay que hablar de pólipos mañana.
Sí, Entonces, porque lo ponen mañana- en Pero a intestinales. propósito, cuando tú introduciste al doctor y hablaste de la conexión cerebro-intestino, eso es increíble. Interesante. existe lo que se llama, aparte de la microbiota, y la sinucleína. Y la sinucleína, la mayor cantidad de sinucleína que existe está en la apéndice. Más bien. Entonces, una de las Que cosas se creía que el apéndice no servía para nada. no servía para nada. Entonces, la sinucleína, cuando determina la que aparezcan ciertas enfermedades como la enfermedad de Parkinson. Tú sabes que hay dos tipos de Parkinson, los que son debido al problema con la sinucleína o los que están relacionados con la proteína tau. Sí. Entonces se dice que sí, haciendo apendicectomías profilácticas podría ser una forma de prevenir el Parkinson en el Es futuro. interesantísimo, aunque tanto la sinucleína como el tau, al final lo que hacen es que regulan, ¿no? Esas famosas sustancias, que es la sustancia dopaminérgica, la dopamina, ¿no? Esa sustancia negra, toda esa zona. Pero ese es un tema, Ana, que nosotros tenemos que tratar, porque si hay algo que está minando a nuestros padres, como tú le dirías, es el Parkinson. Uy, Así O sea, la enfermedad de Parkinson. Y entonces, estos muchachos de ineptos no han podido hacer nada. Fíjate, ¿Cómo así? Los neurocirujanos no han podido hacer nada. Ah, que tenían una operación, que Ay, esto, que ¿verdad? no han Sí. hecho nada. No, Buchiplumas se han vuelto. Se han vuelto buchiplumas. ¿O no es verdad? No, no ha No. tenido mira, éxito. hay un aspecto interesante con Oye, esto. Ana lo y está es- No, defendiendo. déjame enchinchar. Mira, hay un aspecto interesante con todo esto, y yo creo que es ¿Ustedes hacen algo con el interesante Parkinson? decir, pero claro, mira, Ah. aquí nosotros tenemos ya la posibilidad en la República Dominicana, hace muchos años, de tratar no solamente el problema del Parkinson, sino el problema de las enfermedades que se expresan con trastornos del movimiento, las famosas disquinesias, los hemibalismos, o sea, por ejemplo, aquí ¿Quién? los hemibalismos, Bala, las corea- y o sea, qué un cosa. paquete de enfermedades que son básicamente trastornos de movimiento. Pero Pero lo que quería es decirle, el caudado, el putamen, el subtalámico de Luis. todo lo que Habla son, un poquito de los ganglios basales. bueno, mira, hay una serie de estructuras que están en la profundidad del cerebro, en la profundidad. en la profundidad del cerebro. Recordemos que el encéfalo tiene una parte que es cortical, que es todo lo que es la agrupación de estructuras neuronales que está en la superficie. Y en la profundidad, por lo que tenemos son, digamos, como los cableados, para que el Sí. pueblo no se entienda, que es la sustancia blanca. En esa sustancia blanca, en la profundidad, hay unos acúmulos de cuerpos neuronales, y esos acúmulos se conocen como los ganglios basales o los núcleos grises centrales. Entre ellos están, por eso que tú señalas, unos que están en forma de un lente, Lentiforme. y por eso entonces se le llama el núcleo lenticular con dos porciones, la Caudado, porción, putamen. el putamen y en fin. Pero hay una, la importancia de todo ello es ¿qué ocurre cuando esas estructuras se afectan? Entonces Sí. vienen los trastornos del movimiento. Y, por ejemplo, en el caso de las coreas de Huntington, Caudado. las coreas de Sydenham, los hemibalismos, en fin. Y, por ejemplo, en relación con... En mi balismo es como que tú disparas una mano así sola. ¡Fua! Y te va una Exactamente, mano. de un lado. Un solo lado. Precisamente por eso Eso es Corea. se le acuña Eso ese es Corea. término. El hemibalismo es un trastorno de movimiento que tiene mucho que ver con la amplitud, pero es un poquito más proximal, más medial. ¿Qué tú quieres decir con O eso? sea que cuando tú haces ese tipo de movimiento brusco, generalmente no es un hemibalismo, es un tipo de Corea. un Es tipo de Corea. Corea, es Corea. O sea, sí. Corea es afectación del caudado. Pero tiene mucha expresión. El hemibalismo, por ejemplo, para darte una expresión, tú ves, vi una señora con unos movimientos un poquito indecentes y tú dices, ¿y qué será lo que tiene ella? Por ejemplo, y es un hemibalismo. Y las expresiones, por ejemplo, de las Coreas con los movimientos gesticulares groseros, Sí. que son expresiones de, por ejemplo, la Corea de Huntington tiene esa manifestación. Son expresiones muy groseras Sí. de la cara. Entonces, ¿qué ocurre con esto? La neurocirugía funcional, como señalaba Funcional. la doctora Robles, la doctora Ana Robles, pues ha venido
a ofrecer la posibilidad de controlar en muchos casos estas enfermedades. Bueno. Y hay ocasiones donde puede tratarla de una manera tan decente que las personas pueden tener una vida funcional. El doctor José Orlando Vidó, Vidocito hace... José Orlando cirugía Vidó de- hace neurocirugía funcional. Y que me disculpen, naturalmente, algunos colegas que quizás en Dionis este Rivera momento también tiene no lo recuerdo tenía una todo. clínica Está el como doctor, de los movimientos. el sí. doctor Deonis Rivera. Deonis Rivera. Deonis Rivera. Deonis Rivera. Comenzaron los radio guarachitas de aquí, los anuncios. Es verdad. Sí. Sí, eso no no me funciona, ¿El qué? ¿Qué cosa? ¿El qué? las promociones. No, Porque no. hay pero es cierto que- grado de... O sea, a veces cuando hablamos de uno y de otro, mira, No, no, voy a no, decirte, no, si tú me No, no, hablas pero- de Vidó, Ajá. Vidó dice en este país, Ajá. la referidora número 1 en trastorno de trastorno de movimiento movimiento. es Ana Robles. No, pero espérese, A doctora. él. No, A él. Pero espérese, por eso Porque digo, confías en él. pero- Lo Vidó que trabaja, pasa mira, es que Vidó se- trabaja movimiento. Dionis Dionis Rivera Rivera, trabaja entonces movimiento. eso no es un asunto de Radio Garachita, doctor, usted me No, excusa. Eso es que exacto. nosotros hablamos a la población donde las Y le personas decimos dónde sepan está la gente. quiénes son, quién es Buena. quién, porque aquí hay gente que yo no lo menciono, Sí. no en neurocirugía, en áreas específicas ni siquiera para que me indiquen una pasta dental. Entonces, si yo conozco ¿Cómo? el trabajo de personas, yo tengo la obligación de que la población sepa quién es Porque el que cada sabe quien, por trabajar. ejemplo, Usted me Amaury disculpa. García, endovascular. ¿Quién mete el endovascular aquí? Amaury García, el doctor Suazo. Luis Suazo, el hermano Está Suazo. Come de Bro, Eh, Cosme Villamán, ya ahí. Exactamente. Ah, porque en el, ¿verdad? No, Donde está el problema es en la espalda. Ese Que es una todavía estrella, el sí, no doctor me Raúl oye. Come de Tú oye, Bro. Lidia, ¿dónde está el No, pero problema? es Cosme en la Villamán, espalda. Lidia, tú oyes. En la espalda. En la espalda. En Santiago. Sí, porque en la espalda están los ortopedas, están los neurocirujanos. Pero bueno, el punto está en ¿Y qué que tiene eso que ver con el cerebro de papá? nos vamos a quedar con el cerebro. Sí. Porque ya decidimos que los pólipos van mañana. No, y él se El tuvo doctor que ir a una Sidney Espinosa emergencia. sale corriendo a despolipear a alguien, Probablemente. a despolipear, Probablemente. pero mañana se va a hablar aquí de pólipo. Despoliticar. Es lo único que se va a hablar mañana, de pólipo. Despolitizar. Despolipear, de pólipo, viene. Despolitizar. Entonces hoy tenemos tanto el cerebro de papá como... El cerebro de papá, porque yo quiero que Ana, después que yo calme a Cundo, porque Está loco, él, ¿no? uy, sí. ¿Tú sabes qué pasa? El único órgano Ujú, que se ha quedado viejo ujú, en la tecnología ujú. es el cerebro. Porque es que el cerebro no vivía más de 40 años, hasta hace 100 años. Y por eso precisamente una de las teorías que da el doctor Howard Field es el hecho de que la longevidad ha expresado una serie de La enfermedades demencia. que antes no No teníamos. existía. Nadie tenía demencia antes, pero duraba 40 años. 40, 50 años, era un anciano. Entonces, nuestro cerebro no después te de los preocupes, 50 está que muy viejo el ya. cerebro va a evolucionar bien, Ah, porque es plástico. su conocimiento, porque el doctor Valentín Fuster se ha metido con el Sí, cerebro. los cardiólogos están ayudando a irrigar ese cerebro. Pero deja Y a decirte, investigar. yo soy del grupo Bascoc desde Europa, doctora. Entonces, cada vez que los cardiólogos salen con eso, entiende, yo le digo, no, excúsame, porque donde tú mencionas a Gustavo Román, a Vladimir Hachinsky, comenzamos, ¿Qué porque yo Buster? soy del grupo Sí, claro. de Bascoc, de la World Pero Federation. déjame decirlo. Sí, pero Pero no, dale un es chance, tema con los Ana. cardiólogos. Ana, dale es un tema chance. cardiólogo. ¿Eh? No,